Siempre he creído que el mejor tributo para celebrar un aniversario es homenajear el pasado pensando en el futuro. Y mi trabajo en este grupo hace 24 años es pensar siempre en ideas del futuro. Así que no creo un mejor momento que haber llegado a 60 años en RPP. Parte de esos 60 años son mis 24 años en esta casa emisora. Y siempre pensando en qué vamos a hacer mañana. Y pensar en cada día que entramos a este edificio como si fuese el primer día para inventar algo. Este gran patio de juegos se convirtió en el laboratorio de muchos de nosotros, nos ayudó a formar ideas, a unir a los peruanos en sus necesidades de ayer, de hoy y de mañana, y es el compromiso que siempre vamos a asumir. Más allá de quién esté en este micrófono, la idea es hacer que esto siempre sea el antes, el hoy y el futuro de todos los peruanos. Soy Jesús Vélez, arrancamos familia.com por RPP, la voz de todo el Perú. Felices 60 años de RPP Noticias. La primera vez que hablé en RPP no fue trabajando aquí, fue como oyente llamando a las 2 de la mañana, de la noche a la mañana, mientras estaba en la universidad, nervioso yo. Y durante mucho tiempo pensaba en la idea de ¿en qué momento vamos a empezar a empalmar el futuro con el presente de la radio? Y por años, gente valiosa aquí en RPP comenzó a configurar el mismo futuro, y es hacer que los contenidos vayan más allá del tiempo en el que estamos al aire. Un locutor, un conductor, convive con su audiencia cuando está al aire. ¿Por qué? ¿Por qué no podemos trascender esa frontera? Y ahí se extendió a las redes sociales, se extendió al streaming y hoy se extiende al podcast. Y hoy tengo el honor de que me acompañen en esta mesa las personas también que forjan ese futuro y proyectan ese futuro de RPP a audiencias nuevas, a dispositivos nuevos, a conexiones emocionales nuevas. Está conmigo José Musendo, jefe de producto de audio digital en RPP. Está Aldo Cadenas, editor de audio, uno de los que más forja audio aquí en el grupo. Y bueno, y la incomparable Patricia del Río, que es parte también de la historia estructural de RPP por años y que sigue vinculada a nosotros a través del podcast más escuchado del Audio Player. Debo reconocer esa derrota. Pero Letras en el Tiempo y ha comenzado a germinar muchísimo. Bueno, bienvenidos los tres aquí a familia.com. ¿Cómo están? Muy bien, Jesús, muchísimas gracias. Felices 60 años igual. Felices 60 años, por supuesto, uno nunca se va de RPP, siempre lleva RPP consigo. No. Vamos a penar todo. Prepárate. Y bueno, yo no me he ido, porque siempre he mantenido mi programa de literatura y que he hecho con Aldo Cadenas y que José me tiene además la gentileza de mantener dentro de su grupo de muchísimos podcasts que hay en RPP. Sí, de hecho que sí. José, ¿cómo estás? Muy buenos días, felicidades a todos, a toda la familia, a todos los oyentes por esos 60 años. La verdad que no se cumplen todos los días. Y estar acompañando 6 décadas, viendo cómo evoluciona un país, me parece algo fantástico, maravilloso. Y RPP siempre estaba ahí. Y ahora, como tú dices, además dejando un legado, porque los podcasts, aparte de todo lo que vayamos a hablar, es una especie de biblioteca de audios que queda ahí para la posteridad, para todo el mundo. Y cuando digo todo el mundo es todo el planeta, porque no hay frontera ni temporales ni geográficas. Así que, nada, felicidades a todos y gracias por invitarme. Aldo debe estar sufriendo porque le falta compresión y ecualización a la voz de Josemi en este momento. Estoy con la garganta un poco tocada. Le falta ahí su... Ahí le pondré un efecto, sí, ¿no? Sí. Su plugin ahí. ¿Cómo estás, Aldo? ¿Qué tal, Jesús? ¿Qué tal a todos? Bueno, igual feliz aniversario a todos los trabajadores y trabajadoras de RPP y a todos los oyentes que formamos esta gran familia, ¿no? Y es un producto raro porque todavía siento que el podcast, si bien germina en nuevos hábitos, en nuevas costumbres, en nuevas audiencias, siempre rivaliza con algo que es tan tradicional, ¿no? O sea, RPP es una institución de la radio, pero a veces mucha gente todavía, porque no sé por qué, considera todavía que RPP se estructura en FM. Y no, o sea, tenemos un alcance muy distinto y lo que hacemos aquí en Radio en Espíritu puede alcanzar otro tipo de condiciones digitales, puede extenderse mucho más, y es lo que estamos haciendo ahora. ¿Cómo así, Pati, comenzaste a darte cuenta que necesitábamos extender a lo digital un contenido como literatura? Es muy interesante porque nosotros empezamos con el programa, y de hecho es un programa que transmitimos por radio y que luego lo adaptamos para podcast, pero esa fue una evolución posterior. Y particularmente conversábamos con Amelia, con el mismo Aldo, sobre, yo creo que la radio tiene, y RPP lo tiene clarísimo, una supervivencia que se va a mantener del en vivo. Porque no hay forma ni que las redes sociales, porque son demasiada información no verificada, sí, claro, ni que ningún medio te mantenga tan conectado con lo que pasa en la calle, en el partido, durante el partido. Pero hay otro contenido que no envejece. Un contenido que se puede escuchar en cualquier momento. Y me pasaba que la gente escuchaba Letras en el Tiempo y me decía, oye, no escuché
Claro. ¿Y ahora qué hago? Entonces, me lo perdí. Y en ese momento estará de acuerdo conmigo en que no había un sistema de almacenamiento de programas pasados, ¿no? Y ahí yo descubrí los podcasts, Aldo descubrió... Yo me acuerdo que Aldo y yo éramos unos fanáticos de los podcasts hace más de 10 años. Entonces, ahí conversamos y con Amelia, Aldo, dijimos, bueno, vamos a intentar que nos hagan un poquito de caso. Claro. Tú estabas con Metadata y colocar esto en un espacio donde la gente lo pueda consultar. Claro. Y descubrimos que hay un público para escucharte en el momento en el que el programa se transmite en la radio, y hay otro que lo escucha con su taza de café, que lo escucha, a veces escucha 4 episodios seguidos. O se sube al avión. Mira, la televisión por demanda, el Netflix, marcó una pauta. Tal cual. ¿No? Y la radio es mucho más... A ver, vamos a ponernos a hacer una serie en Netflix, pues no tenemos el presupuesto. Para la radio... Podríamos. José, ya tenemos alguna. Siempre andamos mendigando más plata, Warner, pero... contesta tu teléfono. Pero es mucho más fácil, más rápido y más económico. Sí, de acuerdo. Y con altísima calidad. Pero ¿no? hay otro detalle ahí, y José me la tiene clara también, que tiene que ver con la demanda de las audiencias. Al ser un medio generalista, tocamos tangencialmente todos los temas, pero todo depende de la oportunidad. En mi caso, siendo el último de la fila, en temas de prioridad informativa, porque hay que decirlo, yo estoy detrás de deportes acá. Pero dentro de eso, la demanda informativa de los temas tiene un público que prioriza esos temas, Josemi. Entonces, ahí encontramos la oportunidad también de hacer que los podcasts puedan, en función de la temática diversa que plantean, satisfacer esa necesidad prioritaria. Yo creo que hay que empezar contando que estamos viviendo la segunda gran época dorada del audio en esta ocasión. Se hablaba de una primera época dorada de la radio en la década de los 30, los 40, los 50 llegó la televisión, relegó un poco como medio, pero la radio siempre ha conseguido sobrevivir a todos esos inventos y nuevos formatos de información. ¿Por qué? Porque para mí la radio es la vida, es el instante. Entonces, siempre va a haber camino para las dos cosas, para la radio y para los podcasts. ¿Por qué? Porque la radio siempre va a retratar el minuto a minuto de la vida y la gente necesita estar conectada a ese minuto a minuto, pero luego los podcasts nos permiten el poner el ojo en las historias mínimas, en los contenidos que le interesan a un personaje, a una persona en concreto, porque tenemos casi tantos millones de podcasts como tipos de oyentes. Entonces tenemos desde podcasts que hablan de cejas, por ejemplo, sí, claro, a podcasts que pueden hablar de astros, ¿no? Del último en astrofísica, ¿no? Y van a tener su público. Porque la diferencia está en que con la radio los oyentes giran alrededor de una antena y con los podcasts son los que giran alrededor de la gente. Y tenemos que encontrar cada persona para cada podcast, ¿no? De acuerdo. Y esa es nuestra labor como plataforma, ¿no? Claro. Yo quería, si me permites, ¿sabes qué me impresionó mucho, Josemi? Porque tuve que hacer un análisis de la historia de la radio. Es curioso cómo el contenido de las radionovelas, por ejemplo, que la televisión roba, vuelve por el podcast, porque ahora la gente escucha historias en movimiento, no roba, sentado en un lugar. Exacto. Qué feo verbo, Pati, roba. No, es que al principio cuando surgen los podcasts se empezó una dialéctica de o radio o podcast. Y yo siempre decía radio y podcast. Y podcast, claro. Es que es complementario, no es excluyente. Sí, claro. En eso estamos. Ahí, ¿dónde está la gente en Twitter que me recriminaba cuando hice esa comparación hace años? Pero vamos a hacer una pausa, gran resumen de la hora, y en el día del aniversario, tengo que decir, doble aniversario. 60 años de RPP, 8 años de familia.com, y Metadata cumplió hace 2 semanas 5 años también, así que hay una torta grande que repartir. Pausa, gran resumen de la hora, y regresamos con más aquí en familia.com por RPP, la voz que hace 60 años en el Perú. Y hoy RPP cumple 60 años. Hoy es una fecha histórica para nosotros, llegar a 6 décadas de transmisión ininterrumpida desde 1963, siendo la voz de todo el Perú. Y esta mañana estamos haciendo un homenaje al futuro que planteamos también con las nuevas dinámicas de consumo de contenidos. Hoy la gente escucha radio, escucha streaming, escucha mucho podcast. Y aquí en mesa tengo justamente representantes de toda la cadena de podcasting. José Miusendo, que es el jefe de audio digital de RPP, se encarga de la distribución. Patricia del Río, conductora de Letras en el Tiempo, se encarga de la conducción y la esencia del programa. Pero hay una pieza importante que tiene que ver con las formas, los formatos y sobre todo la conversión de idea a audio. Y ahí está Aldo, justamente Aldo Cadenas, uno de los hombres de peso de audio que hemos tenido aquí en RPP por años. ¿Cómo se le da vida a una idea, Aldo? ¿Y cómo tener la sensibilidad en audio para poder hacer que la gente entienda lo que tienes en tu cabeza sin ver y que emocione al otro? De varias maneras, ¿no? Primero, tienes que escuchar la idea y leer el guión y pensarla en sonido.
O sea, mientras a mí me van contando lo que quieren hacer, entonces yo lo voy pensando en sonido. Te pongo un ejemplo. Acá salió un microprograma que luego se me convirtió en podcast también, que se llamaba La Receta de Gastón. Claro que sí. Que consistía en que Gastón contaba una historia y a partir de eso desarrollaba un vínculo hacia una receta específica y luego la preparaba en un formato de 3 minutos en ese momento. Entonces, ¿cómo hacer algo tan visual como la comida? Hacerlo en audio. Claro. ¿No? Entonces, la única manera era tener los más fieles sonidos de la cocina peruana o de alguien cocinando realmente. Entonces, me metí a grabar 2 semanas puros platos de comida, de la preparación de platos de comida en audio. Foley. O sea, cómo suena cuando fríes, cuando cortas. Es bien loca la perspectiva porque ese formato de audio ataca al sentido que la comida no ataca, porque la comida ataca al tacto, al gusto, a la vista y el olfato. Y el audio... Pero todos tenemos una memoria auditiva en el cerebro, ¿no? Que cuando hemos entrado a la cocina, escuchar cocinando a nuestros padres, a nuestra madre, ¿no? A la abuela. Exacto. ¿No? Entonces, el crunchy tiene un aroma auditivo. Claro, a mí se me fue el olfato por el COVID, sabía que estaban haciendo cebolla porque como suena. Como suena. Claro. Entonces, en función a eso se van construyendo los escenarios, ¿no? Otro ejemplo, Lima 8.8, ¿no? Que es una ficción que se hizo para RPP. Entonces teníamos que construir escenarios en cuatro localidades distintas de Lima, ¿no? En 5, porque una de ellas era RPP. Entonces teníamos que hacer los folies más o menos de los lugares donde nos tocaba hacer. Perdóname, para que la gente se ubique, porque el término puede pasar desapercibido. Por eso tienen que quedarse al final de las películas en el cine y ver que dice Foley, asistente de Foley. ¿Qué es un Foley? Es grabar el sonido real de un escenario, ¿no? Que puede ser un estadio, que puede ser este espacio en el que estamos, ¿no? ¿A qué suena? Si cerramos los ojos, todo tiene sonido. El tipo que lo hizo se apellidaba Foley. Ajá. Claro. Sí. Entonces nosotros así construimos los escenarios y lógicamente en base a la información que nos brinda el guión de tema tiempo, tema espacio, dónde están, ¿no? Vamos construyendo también lo que es la propuesta sonora. Exacto, y hay elementos bastante perversos también en la construcción de esta identidad porque tienes que sonorizar cosas que no existen a veces. O sea, cuentos de ciencia ficción en donde te inventas un monstruo y tienes que perfilar una personalidad. ¿Cómo creas la identidad sonora de algo que no existe? ¿Cómo aterriza un ovni, por ejemplo? Por ejemplo, ¿no? O sea, ¿quién hizo el Foley de donde llega un platillo? Nadie. Claro, entonces ahí se recurre básicamente a algunos apoyos audiovisuales que ya más o menos hay del cine, ¿no? Claro, ¿no? Entonces más o menos se estructura una cosa así, ¿no? En función al background que uno también va teniendo, ¿no? Porque el post de audio, el post de video tiene que tener un montón de imágenes en la cabeza, un montón de sonido en la cabeza para poder construir esas cosas. Y es súper interesante, no sé si les pasa que uno no es consciente de esa cantidad de sonidos que lo rodean, pero cuando escuchas un podcast que no está vestido mínimamente, sientes como que le falta algo, se vuelve aburrido, pero Aldo es un genio, ¿no? Cuando tú dices, y el fulano llegó al mar y en eso suena el mar, es otra cosa, ¿no? Hay varias investigaciones asociadas a tecnología en ese punto y tiene que ver con la necesidad del ser humano de completar las ideas. Pero más allá de eso, tiene que ver con la calidad del audio. Por lo general, nosotros somos una generación que tenía un televisor chiquito y nos esforzábamos más en ver ese televisor chiquito, pero ese esfuerzo permitía que aprendiéramos más de ese contenido. Hoy, nuestros recuerdos emocionales están muy atachados porque nos esforzamos para entender el contenido y eso generaba un tatuaje educativo en nuestra mente. Conforme la calidad de audio y video fue progresando, nuestro esfuerzo se hace menor para aprender. Porque hoy tenemos televisores de 800.000 pulgadas, la calidad 8K o 4K en HDR, 60 cuadros, y tu cerebro ya no se esfuerza en completar esos detalles emocionales. Y es por eso cuando tenemos un podcast bien producido, dices, ok, qué lindo. Pero el audio te esfuerza a entender más siempre y estimula muchísimo esa necesidad de aprender y esa capacidad de retener. Yo te apuesto que hay gente que recuerda más un podcast que una serie de Netflix. Por supuesto. Lo más cercano que hay al audio son los libros, es la lectura. Por supuesto. Yo hablo del teatrillo de la mente. Tú le podrías, imagínate que tuviésemos aquí delante a un García Márquez, a Vargas Llosa, a Kubrick incluso, ¿no? Y le decimos, oye, hacer una descripción de un unicornio y tú, Kubrick, me lo vas a rodar en cine. Nos ponen luego ese unicornio rodado en cine y va a ser el mismo unicornio para ti, para Patricia, para Aldo y para mí. Sin embargo, si leemos lo que es el guión de García Márquez, de Vargas Llosa,
Tú tendrás un unicornio en la cabeza, tú tendrás otro, Aldo tendrá otro y yo tendré otro. Esa parte que completamos, para mí es la magia del teatrillo de la mente. Y eso lo da solo un libro o lo da el audio. Y con eso es con lo que jugamos en los guiones también cuando construimos una historia como Lima 8.8 Claro. o mi novela favorita. Juegas con todo eso, pero además tenemos una ventaja adicional, lo que tú decías. Podemos jugar con generaciones, con tipos de sonido. No voy a desvelar más, pero si recreamos una radio de los 60, tendrá un sonido muy diferente a la radio de ahora, que es mucho más perfecta. Y por cierto, sonará una radio de fondo para contextualizar Exacto. mejor. Así es. Y si hablamos de dirigirnos, por ejemplo, a generaciones más jóvenes que están acostumbradas a escuchar ya audífonos con sonido 8.1, videojuegos que se gastan 2.000 millones de dólares Sí, claro. solo en la banda En la mezcla sonora, de audio. la exigencia de producción ahí es mucho más alta. Mucho más alta. De acuerdo. Entonces, al final es saber a quién te diriges y cómo tenemos que completar todo ese diseño sonoro. Para mí, Foley, FX, efectos, para mí todo es arquitectura sonora, y la catalogo ahí. Sí, claro. Y en un guión tiene que estar. Todo lo que no pueda ser pasado a sonido no nos sirve. Entonces, cuando nos llega un guión, que suele ser literario, Aldo y yo nos sentamos y lo que hacemos es traducirlo todo a audio y crear planos sonoros como si fueran cámaras de cine. Y colocamos los micrófonos a la distancia en la que están hablando los personajes para crear la panorámica de estéreo, un plano que te suene por delante, otro que te suene por detrás. Tal Si hay cual. una pared en medio, meterle un filtro para que se note que el personaje está en otra habitación. Son muchos detalles. Cuando a mí me tocó hacer el formato Letras en el Tiempo, entendí que no puedes simplemente hablar, tienes que generar toda una narrativa. Sí. Entonces vamos a hablar de la literatura asociada, el podcast que sale el día de hoy es la radio presente en las novelas. Pero tienes que contar la historia de la radio, por qué es tan importante la radio que se convierte en personaje literario. Y además música que le tenga... Mira, cosas tan específicas como mucho rato tú hablando cansas. Por supuesto. Le tienes que meter cuña musical, no cualquier música. No. Hacemos el esfuerzo de que la canción que ponemos esté acorde con lo que estamos contando. Buscar el baile que está en YouTube de Cortázar de hace Su madre. 30... Bueno, ya no, pero ya no va a ser necesario con una IA generativa donde metas la voz de Cortázar para anunciarla y la lanzas. No es Además, igual. hablando en japonés. Hoy en la mañana hemos arrancado con Carvalho y con Hugo Delgado hablando en IA. ¿Cómo decir que no es igual? Amo la inteligencia artificial, pero creo que hay ciertas cosas que no va. Dale 2 años. Dale 2 años. Ay, no seas malo. Te lo firmo. Vamos, dame más bien 2 minutos que tenemos que hacer una pausa y luego regresamos con más esta mañana de doble aniversario. 8 años de familia.com, 60 años del grupo, bueno, de RPP Noticias, una transmisión que arrancó el 7 de octubre de 1963 y cuya antena no se apaga y no se va a apagar jamás. Regresamos luego del corte. Tecnología de RPP Noticias y en este homenaje que le hacemos al futuro de RPP en sus 60 años hablamos del formato que hoy marca un poco el presente y la nueva dirección de los contenidos y tiene que ver con podcast. Me acompañan Patricia del Río, José Miusendo y Aldo Cadenas. La idea es hablar justamente de cómo el podcast hoy, desde productos como el Audio Player, por ejemplo, vienen cambiando la manera de consultar contenido y llegar a contenidos nuevos. José, ¿en qué momento podemos asumir que un podcast es exitoso o que tiene una relevancia? ¿En qué momento digo, ya la hice? ¿Es métrica? Mira, ¿Qué es? Al final no hay como un consenso de las métricas a mirar, aunque ya se van acercando, ¿no? Digamos que ya en los países más maduros, antes se miraba mucho la cantidad de descargas que tenías, incluso los oyentes o dispositivos diferentes. Ahora se están fijando más en lo que llaman engagement, que el engagement no es otra cosa que es el promedio de escucha de un podcast. O sea, del 100% del podcast... Es decir, cuánto lo escuchan en una primera sentada, ¿no? Porque hay veces que lo puedes escuchar en 2 o 3 reproducciones diferentes, o bien porque es muy largo, o bien porque quieres prestarle mayor atención, o no. Sí. Pero bueno, al final, si en esas diferentes escuchas tu podcast está por encima del 60%, digamos que ya es exitoso. Ok. Si está por encima del 80-85%, ya es un podcast Es un boom. que está generando fanáticos, ¿no? Claro, y van a seguirte, te van a suscribir Claro, siempre. pero es más fácil que un podcast más corto tenga ese número. No te creas, no te creas. Mira, hay podcasts que pueden ser de 8 minutos y al final te escuchan lo primero porque se quedan un poco con los titulares. bueno, por así sí, decirlo. también. Quiero decir, ¿Cuántos podcasts hay en RPP? ahora mismo en RPP ayer estrenamos el número 59. Y Wow. se viene el 60 y no puedo contar más. No, pero estamos en los 60 años, ¿por qué no podemos decir 60? Ahí estamos, yeah. Se viene el podcast número 60. Pero en Audio Player en total estamos ya cercanos al centenar, más luego las playlists, estamos en 150 canales on demand. 150 contenidos bajo demanda que ya están disponibles en el Audioplayer gratis. Y digamos que la ventaja que tiene Audio Player es que están ya curados para los oyentes habituales del grupo RPP
y de los que empezaron a escuchar podcast en Perú desde el 2019-2020, ¿no? Que fue cuando supuso el boom del podcasting. Estamos hablando de 23 millones de reproducciones hasta ahora. Exacto, hasta ahora en estos 4 años realmente, pues fue el del 2019. En el 2018 empezamos publicando mi novela favorita en julio, a finales de agosto la adaptación de Letras en el Tiempo como podcast, y el primer nativo fue el tuyo, el 18 de septiembre del 2018. Metadata. En enero del 2019 lanzamos la primera versión de Audioplayer de nuestro contenedor, y desde entonces pues ya hemos generado esos 59 podcasts, de las cuales más o menos la mitad son nativos, los otros son adaptados de radio, y digamos que tenemos de todas las temáticas. Por temáticas, un poco por resumirte, digamos que entretenimiento, cultura, sociedad es lo que más acapara, porque también es la mayor cantidad de podcasts. Luego los que están unidos a actualidad, política, noticias, cultura, aprendizaje, salud, y luego tecnología, negocios. Por último, deportes, que son los que se han empezado a producir más en los últimos tiempos, ¿no? Y está creciendo mucho esa temática. Y Radio Player, para que sepa la gente, Audio Player te lo bajas, es un aplicativo, ¿no es cierto? Es una app, o tiene la versión web también, audioplayer.pe, y es donde es la solución para tener todo el audio del grupo RPP en un solo lugar. Tienes, por un lado, todas las emisoras, todo el sonido de streaming, el live de las radios, tienes los podcasts, tienes los programas a la carta, la radio a la carta, todos los programas de RPP los puedes escuchar en cualquier momento ahí, y tienes también playlists para escuchar música. Claro. Ahora, lo bueno también, Aldo, es que hay una democracia en este tema. O sea, nosotros hacemos podcast porque queremos hacer contenido, pero el que una persona cualquiera haga podcast no hay impedimento. ¿Qué necesitaría una persona que tiene una buena idea, que tiene ganas de comunicar y quiera hacer un podcast? Un micrófono, un audífono y una tarjeta de sonido. Y una computadora. Nada más. Y saber contar una historia. Claro, y tener algo que decir, fundamentalmente, ¿no? Pero yo creo que hasta en los podcasts de conversación se tiene que contar una historia. Sí, ¿no? El mundo debería. se ha traducido en el famoso storytelling, que en realidad es de lo que estamos hechos los seres humanos, ¿no? ¿De dónde sale la vida una vez? Que nos cuenten historias al oído. Así es. Claro, porque ahorita, sobre todo en Perú, el podcast tiene muchos ejemplos de podcast de conversación, dos personas que conversan, y ese formato como que ya empieza a agotarse, ¿no? Entonces hay otros esfuerzos bastante diferentes, ¿no? que empiezan a florecer, ¿no? Por ejemplo, la apuesta que hace la radio con Lima 8.8 en hacer ficción, y es algo que está empezando a gustar mucho, ¿no? Sí, claro. Bueno, y nuestro reconocimiento absoluto, qué tal hombre de radio era Manuel Delgado Parker, para haber hecho mi novela favorita De acuerdo. antes de que se existieran los podcasts, cuando es el producto más podcasteable. Sí. O sea, La historia qué fascinante, manera, ¿no? ¿no? De anteponerse a una tecnología. Es ¿no? más, o sea, con las limitaciones físicas de esa época, yo recuerdo cuando llegué aquí, veía los rollos de media pulgada, de una pulgada, en donde estaba Loki Bambia, Escuelita Nocturna, los guiones, el olor de la pauta pegada en la caja de la cinta de una pulgada, las cortadoras de cinta. Y decía, ¿cómo podían llevar eso? Era como el motero que llevaba la película de un cine a otro. Literalmente. Pero ahora era mandarlo en avión a una ciudad a que se repita. O sea, habían un montón de condiciones logísticas adversas y aún así se hacía radio. Porque pensaba en su formato. Claro, ¿no? ese es el Se tema, ¿no? grababa a Aldo? las 10 de la mañana y se mandaba el avión a mediodía para que llegara lo más pronto posible, ¿no? al fin de día, y se pudiera transmitir. Claro. Ojo, y ese era un costo que RPP asumía. Y es algo que tenemos que empezar a entender. Cuando tenemos una buena idea, vas a notar que en algún punto te vas a secar y decir, pero no siento que el ritmo de beneficio vaya... No, o sea, el beneficio acá te va a empujar a hacer que sea una buena idea, construir una identidad de idea, y después ya vas a encontrar sociologísticos, cosas que te van a ayudar a empujar más tu idea. O sea, es difícil al inicio, es una curva bien plana, pero luego empieza a inclinarse hacia arriba, vas a ver que vienen los oyentes. Hoy tienes YouTube, hoy tienes Spotify, hoy tienes iBooks, hoy tienes el Audioplayer RPP. Tienes un montón de lugares donde puedes impactar y alcanzar. Entonces, si todos tenemos lo mismo, ¿por qué hay podcasts que jalan y otros que no jalan? ¿Cuál es la diferencia ahí, Josemi? A ver, si yo tuviese la planilla de lo que va a triunfar al 100%... Serías el rey Midas. Sería el rey No, Midas. pero alguna mano tienes que tener, Sí, o mira, sea, a ver, ok, o sea, yo siempre- todos los modelos pasan por Photoshop. Yo siempre hablo de las 3 P's del podcasting. Lo primero es producción y personalidad, ¿vale? Si no tienes un buen comunicador y una buena historia de contar, olvídate. Olvídate. Puede tener corto recorrido. Ejemplos, esos fichajes de famosos que hizo Spotify a raíz de la pandemia, y que fue una cayeron jugada de todos. marketing brutal, y se cayeron todos. Sí, Es decir, claro. no porque tengas a los más influencers más cotizados van a saber hacer o contar una buena historia. Eso pasa en la radio también. Entonces, eso lo primero es, si quieres hacer un podcast, seas quien sea, primero que te apasione, que hables de lo que sabes.
de lo que sabes. Exacto. Y que tengas algo que aportar que no hayas escuchado por otro lado. Y ya ahí ya vas a encontrar un nicho que te va a seguir. Y encuentra tu personalidad. Aprende de los grandes, pero trata de tener tu propia personalidad. Lo segundo, la postproducción, la producción que estábamos hablando. Intenta aprender cada día más. Aprender sobre efectos, sobre foley, sobre diseño sonoro, ¿no? sobre estructura, sobre guión. Escucha mucho. Es como el que hacía cine. Ve mucho cine. Orson Welles decía que él hizo cine viendo los clásicos y luego llegó Ciudadano Kane y dijo, yo he hecho Ciudadano Kane porque vi La Diligencia 50 veces, ¿no? Pues con podcast es igual, escucha los mejores podcasts y algo se te va a pegar, ¿no? Por supuesto. Y la tercera, que para mí es el 50% y muchos de los podcasters olvidan, es la distribución y la promoción. La tercera pela de la promoción. Casi el 50% del éxito del podcast está también ahí. Entonces no dejes nunca de investigar, de promocionar tu podcast en diferentes formatos, redes sociales, buscar nichos, grupos, crea tu comunidad. Y si encima ya eres constante, que es algo que también le falta a muchos, es decir, una estadística el año pasado decía de Chartable que de los casi 5 millones de podcasts que hay en el mercado, solo el 8% están en activo. El resto ha abandonado ya, abandonado. Entonces, sé constante y al final el éxito te va a llegar. Y no te desmoralices si al comienzo no es un éxito. Los públicos se van construyendo. Y a mí algo me gustaría, rapidito, disculpa Jesús, que me meta en mi rollo de preguntadora, pero también el tema local es importante. El que han hecho sobre 8.8 de la posibilidad de un terremoto en el Perú, en Lima, a esos niveles, tiene que ser un tema que atrae, porque le preocupa a muchísimos peruanos, ¿no? A todos nos puede tocar, claro. O sea, la idea era demasiado buena para, ¿no? Cuando nos hablaron del proyecto. Y obviamente nosotros dijimos, bueno, ya la hacemos, ¿no? Entonces convocamos como 40 voces porque el guión lo pedía, ¿no? Porque teníamos que reflejar diferentes escenarios y diferentes casuísticas, ¿no? De acuerdo. De tipos de arquetipos de personajes de Lima, ¿no? Lima periurbana, Lima del centro, ¿no? Los periodistas de RPP, que es donde sucede la historia. Entonces armamos toda esa plataforma de voces y con un buen guión no pudimos hacerlo. Es un evento vinculante, o sea, no importa en dónde estés, te va a agarrar, ¿no? Y esa es un poco la idea. Vamos a hacer una pausa que nos agarró justo a esta hora y regresamos con más. ¿Sí? Regresamos luego de la pausa aquí en familia.com por RPP, la voz de todo RPP, la voz de todo el Perú. Soy Jesús Vélez. Hoy RPP cumple 60 años y estamos haciendo una conversación fantástica sobre el podcast, que es el formato que hoy en RPP también empujamos. Estamos aquí en cabina. Hay un hecho que es transversal para Aldo Cadenas, para José Miusendo, para Patricia del Río y para mí, que estamos hablando justamente de uno de los productos más logrados en tema de postproducción, que es Lima 8.8, que es uno de los podcasts más reproducidos en la primera parte del año en el Audioplayer. Y que nadie se puede perder. No, olvídate. O sea, te puedes perder un temblor, pero Lima 8.8 no te lo vas a perder. Y justo estábamos contando un poco, alimentando la leyenda urbana que hoy sí podemos testificar respecto a lo que nos tocó vivir en 2007 en un edificio como este, porque es parte de la historia de RPP también haber tenido, mover el bote, como hubieran dicho en Madagascar, que se hubiese movido el edificio ese 15 de agosto del 2007. Pati y yo estábamos haciendo programa en vivo en ese momento. Yo estaba en Estudio 92, en el 5º piso de este edificio, entrevistando a Yola Polastri, al Toyo y a una persona disfrazada de gallina turuleca. Y estaba con Adolfo y el Chino, amigos míos que están en Traffic Show en Oxígeno. Y Pati estaba aquí abajo haciendo la rotativa tarde y se empezó a mover 6:41 y caray. ¡Qué susto! Dios santísimo, qué susto. Sí. Además, las personas nos ven a nosotros, solo a nosotros, pero esto está lleno de luces y de tachos y los techos están llenos de artefactos que te pueden caer en la cabeza. Y yo les contaba que yo tenía 7 meses de embarazo, un embarazo de alto riesgo. Mis respetos a Eduardo Lindo, gran periodista que no se movió, hay que decirlo. Hugo Guerra, el gerente de esta radio, se sentó en cabina a esperar que los periodistas terminaran su transmisión en un gesto que a mí siempre me generará mucho respeto. Pero a ver, yo por fin me animo a salir. Llego a la escalera que había muchísima gente, pues ¿cuántos pisos? ¿Más de 10? Sí. Y me encuentro con Yola Polastri y la gallina turuleca bajando el terremoto. Y yo les juro por Dios que en ese momento dije, ya me morí, me tengo que ver muerto. Ojalá ellos también vayan al cielo como yo. Claro. No, o sea, me parecía que la gallina turuleca era un buen personaje, que no tenía por qué irse al infierno. Era bastante random para hacer realidad, claro. Pero no, yo testifico, yo los estaba entrevistando en el 5º piso y cuando coincide el movimiento sale Pati y yo la estaba bajando en la única escalera que teníamos antes y se dan tope a tope. Con la gallina turuleca. Y con Yola Polastri, era una señal de apocalipsis. Claro que sí. Pero Yola Polastri, que además tenía como, disculpe, yo la admiro muchísimo, pero es una señora que parece que va a vivir para siempre, ¿no es cierto? Le ganó a Chabelo. Esa fue la única parte en que
Después sonreí, porque Sí. en ese momento no sonreí No, nada, evidentemente no. Pero sí me quedó clarísimo que un terremoto en Lima es un terremoto en Lima. Sí, tal cual. Y creo que ahí viene un poco la sensibilidad también de este tipo de productos digitales, en donde no tenemos el tiempo al aire para hacerlo, porque hoy una persona escucha un audio ficticio de un sismo y se asusta por el impacto y la... Orson Welles no estuvo por las puras. Por el impacto y la magnitud de un audio de ese tipo. Yo una vez hice eso en Radio Capital, simulé un sismo al aire regresando de corte y dije que el movimiento fue falso y me llamaron a insultarme. O sea, No hubiera llamado a insultarte. De todas claro, maneras. y me decía un tipo, pero yo estoy acá con mi esposa embarazada y nos has asustado. Le digo, mira, imagínate si hubiese sido de verdad. Aquí hubieses culpado por no haber reaccionado a tiempo. Pero igual, o sea, yo creo que hay un poder enorme de la radio por temas de convicción, pero el podcast también nos ayuda a sensibilizar. Y ahí, Aldo, ¿cómo recogemos? O sea, es parte un poco de esa magia, de esa alquimia de recoger el sonido concreto, la oportunidad y el ritmo. El ritmo y sobre todo la buena interpretación de quienes intervienen en esto, ¿no? ¿Por qué? Porque una buena interpretación de voz también ayuda. Por ejemplo, para hacer Lima 8.8, casi todo el elenco tuvo que ir al simulador de Indesi. Wow. Ese simulador te da un 10.0 Buenazo es ese simulador. Ajá, entonces ¿Buenazo para qué? Para aprender. Ah, ya, cuánto ok, miedo te va a dar. yo pregunto, no. Entonces teníamos que pasar por la experiencia de acercarnos a lo que sería un 8.8, ¿no? Claro. Entonces fuimos al simulador todos, hasta yo pasé por ahí, y ya con esa experiencia y con ese conocimiento dijimos, así va a ser. ¿En qué momento dejaste de perder el equilibrio? Desde el principio. A los 3 segundos. O sea, no hay forma de que estés de pie. Claro, ¿en qué grado quiero decir, no? ¿En qué grado? En el 9. Ya, En ok. el 9 no hay forma de que estés de pie. No hay forma. Y esperamos un 8.8. Ajá, sí. Sí, sí, totalmente. Yo he visto gente que es la más tranquila y arrancan con este discurso del tipo, "Coche su madre, coche su madre, coche su madre". Sí, No, sí, tal cual. Una acotación para los que no han escuchado Lima 8.8, es un podcast que pueden escuchar en Audio Tal Player. cual. Son 8 episodios más 2 extras que hemos subido hace 2 semanas. Uno, La ciencia tras la ficción, que presenta Patricio Valderrama, y otro, el cómo se hizo, además, con Aldo, con Carla, que es la guionista, y con algunos de los actores. Pero es que además la estamos pasando en la radio ya. Se está pasando los sábados a las 11 de la noche, porque Audio Player en RPP tiene un espacio de 2 horas los fines de semana, sábados y domingos a las 11 de la noche. Es decir, es la primera radio en Perú que está pasando podcast. Los podcasts han llegado también a la radio, precisamente porque podemos dar lugar a formatos que el día a día en la radio no nos permiten. De acuerdo. Formatos narrativos, de investigación, tenemos hasta un Artístico. podcast sobre criptomonedas, artísticos, de lo que queráis. Sí, claro. Entonces, el que no quiera acercarse a Audio Player lo va a poder escuchar también a través de la radio. Claro, va a tener difusión igual. Y hay que decirlo, Jesús, no solo aprende, o sea, no solo la historia está muy bien, sino que aprende qué hacer, qué no hacer, que no correr, bueno, igual sería corriendo porque es parte de mi naturaleza, pero en fin, claro. ¿no? José Mía, hay un trabajo Damos los educativo, tips. ¿no? Sí, en el fondo el trasfondo era, primero, introducir a la gente la idea de urgencia, de prepararse frente a un sismo, porque ya la ciencia lo ha dicho. Es que va a suceder, lo que no se sabe es cuándo, pero De va a acuerdo. suceder. Hay un silencio Sabemos dónde. sísmico, una tensión, en fin, la ciencia lo avala. Sí. Entonces nos tenemos que preparar sí o sí. Entonces, plan familiar de emergencia, como de supervivencia, lugar de reunión. Básicamente esos 3 pasos. Sí, y sobre todo también ponerte en un elemento simulado, controlado, pero que es bastante realista, es hiperrealista, Lima 8.8. No te puedes perder esa experiencia en tus oídos. Te recomiendo, deja de hacer algo y pon Lima 8.8. No, ni siquiera es necesario. Cuando te trepes al metropolitano, ponte tu. También, por eso no hagas nada, te sientas, Es lo paras bueno. y estás ahí agarrado. Mientras Eso sí, corres, sacas al piensa que perro, cuando sí, sucede, mientras corres, mientras se va. limpias. Claro, pero se va a parar. El metropolitano se tiene que detener si pasa un sismo. Eso Ahí- sí. así. Bueno, nos tenemos que ir, pero quiero aprovechar para agradecer a Aldo Cadenas, editor de audio, José Miusendo, jefe de producto digital de RPP, y a la gran Patricia del Río, que estuvo acompañándonos en Conduce Letras en el Tiempo, también en el Audio Player y aquí en RPP. Muchas gracias por el tiempo y nuevamente felices 60 años siendo parte de la historia de RPP Noticias. Vamos a hacer algo bien práctico, ¿ya? La próxima semana, obviamente, el programa es familia.com. Hasta ahora el contrato dice eso. Pero la próxima semana vamos a hacer algo en virtud del aniversario de familia.com. Y ahí sí creo que podemos ya dejar la fiesta de RPP, de los 60 años de RPP Noticias. Y la próxima semana arrancamos los 8 años de familia.com. Y ahí vamos a escuchar tus historias con tecnología, tus llamadas, tus saludos, tus ofrendas, Avenida Paseo de la República 3866, esquina de la Vía Expresa con Aramurú. Pero básicamente tu relación con la tecnología y cómo ha cambiado desde hace 8 años. Cuando empezaste a escuchar familia.com, ¿qué aprendiste? ¿Cómo llegaste? Ahora, ¿cómo convives con ella? Y si no vengo, hay una IA que me puede reemplazar. Soy Jesús Vélez, esto fue familia.com por RPP. Felices 60 años a mi casa RPP Noticias.